Previsto dialogar con la doctora Mercedes Iberó, ya está en línea telefónica. Mercedes, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Fedor con la saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por Bueno, suerte. me alegro mucho. Hoy a la mañana hacía la apertura, ayer coordinábamos esta nota y la verdad que a mí me llamó poderosamente la atención que de todo lo que se dijo el pasado día martes por parte del jefe de gabinete y la ministra de Salud de la Nación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y en Viedma, lo único que parecía tema central era la utilización o no del barbijo. Y sigo, pero a ver, en el momento que estamos, lo decíamos tanto este momento, y sobre todo diciendo, mirá, no es obligatorio ahora el que lo quiera usar, que lo siga usando, y daba algunos ejemplos de otros países que tienen otros problemas como la contaminación, donde la utilización es, pero muy común. Bueno, ayer anunció el gobierno de la provincia de Río Negro que va a adherir a las medidas nacionales, doctora. Sí, lo que pasa es que esa es la gran diferencia. Lo que dijo Carla Bisotti en la conferencia de prensa fue, no es necesario el uso de barbijo al aire libre cuando estoy solo, cuando no estoy con nadie a menos de 2 metros. De ahí todos los titulares fue, no se usa más el barbijo. No. Y esa es la gran diferencia. Entonces, la verdad es que quedó mucho agarrado de ello. La verdad es que escuché después la conferencia y esa parte específicamente no estaba escuchando la conferencia de prensa, pero como que si vos después veías todos los demás titulares se hablaba más del uso de barbijo sí o no, y cuando ella habla de en los lugares al aire libre cuando estamos solos. Eso de por sí eso pasaba, porque cuando vos ibas a caminar, a andar en bici, a correr, la idea era, o sea, si no estabas con nadie podías estar sin el barbijo, y siempre nosotros lo que decíamos es si se te acerca alguien a hablar, lo importante es que puedas tener a mano para ponerte el barbijo, ¿no? Entonces, más allá del barbijo, creo que como no sé si se sacó fuera de contexto, la verdad es que no puedo decir cómo fue Y en ese momento, lo pero que pasa había que son momentos políticos complejos, porque ayer sobre todo exactamente la oposición empezó a hablar esto, pero ¿qué están anunciando? El fin de la pandemia y un montón de tal cuestiones que no cual. se dijeron en la conferencia. Tal cual. Por eso, me parece que todo, primero, es verdad que fue raro en el momento que se dijo, cómo se dijo, todas esas cosas, ¿no? Porque vos, si escuchabas eso, parecía tanta flexibilización como si hubiesen dicho, acá Claro. se terminó la pandemia. Y en el medio yo ayer escuchaba a Fernán Quirós a decir, nosotros vamos a seguir con el barbijo, y todos vamos a seguir con el barbijo, porque nunca se dijo que no hay que seguir con el barbijo. Entonces, por eso, creo que porque fue dicho en un momento especial y que todo llegó a politizar la pandemia como ha pasado muchas veces en todo este tiempo, ¿no? Bien, bueno, tiene un detalle político porque fue la primera conferencia de Mansur también, o sea, algo había dentro del paquete como para generar Sí, las dudas, sí, ¿no? y cómo se dijo todo, la verdad que no fue aparte en un consenso federal, o sea, no es que en el COFESA se decidió, bueno, vamos a empezar a flexibilizar, no es que con todos los grupos de epidemiología del país se charló. Y son como pasan estas cosas que siempre se terminan definiendo según lo que va pasando en Buenos Aires y lo que sigue en Buenos Aires, ¿no? Bien. Y esto que vos decías, y entonces la oposición, que siempre es la oposición de Buenos Aires, es algo ir en contra de algo que nunca había sido, nos sacamos todos el barbijo. Ujú. Pero bueno. Traigamos todo eso a Río Negro, a Viedma sobre todo, que nos están escuchando, y el resto también, perdón, de la provincia. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros y qué decisión se toma a partir también del 1 de octubre? Por ahora, nosotros no tenemos aún el DNU como para Ujú. decir que adherimos y que no. Por ahora, nosotros ya habíamos hecho una gran apertura el viernes, creo que fue que salió la última resolución del ministro, donde había muchísima más flexibilización en horarios y todo. Entonces, por ahora nuestra situación epidemiológica es muy buena. Nosotros tenemos 720 activos en toda la provincia. Si no me equivoco, en Viedma ayer había 14 casos activos, o sea, la verdad que estamos muy bien. En toda la provincia no tenemos prácticamente ocupación de terapia por pacientes con COVID. Sí tenemos ocupación con pacientes de accidente de tránsito, herida de arma blanca, ACVs e infartos. Entonces, tenemos una muy buena situación epidemiológica con una muy buena campaña de vacunación. Entonces, eso hace que podamos pensar en seguir abriendo. Ahora, todo esto, hay muchas cosas que vamos a tener. Lo del barbijo es bien claro que es al aire libre cuando no estoy con gente. Todo lo demás, seguimos usando el barbijo.
Y en el resto de las cosas que a nosotros, sí, por ejemplo, el tema de la apertura al turismo extranjero, si eso define nación que va a estar abierto al turismo, tenemos que ver si nosotros del único lugar donde nos podría llegar turismo directo del extranjero es que viniesen aviones directos desde Brasil a Bariloche, porque el resto de las fronteras, por ejemplo, con Chile en Bariloche, es pasando por Neuquén, entonces medio como que eso definen si hacen cuarentena, cómo entran, si piden vacunas y todo, entre Cancillería y las dos, Chile y Neuquén, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sería algo que a nosotros quizás es simplemente mirar un poco más cómo se va a controlar para tratar de evitar la llegada de la variante Delta. Pero sí, la verdad, si los que ingresan tienen vacunas y con eso ingresan perfectamente, y si hay control de eso, o de última de PCR, no sé cómo va a ser lo que se va a pedir en Neuquén o en Nación, eso sería lo único que nos gustaría a nosotros tener un poquitito más de precisión. mirada. Bien. Doctora, hablando de la variante Delta, se anunció que en Río Negro, en Bariloche sobre todo, ya se había dado un caso, por lo menos hasta donde yo lo seguí, si hay más le pido disculpas. Pero, ¿qué punto de gravedad se llegó a dar? ¿Qué grado de complejidad? ¿Cómo lo manejamos en la provincia nosotros? Nosotros en la provincia tuvimos 2 casos de la provincia. Los dos, uno fue de Bariloche y el otro de Cipolletti, los dos cuando ingresaron a la provincia ya estaban de alta en Buenos Aires, porque habían venido del exterior. En Buenos Aires los dejan en un hotel aislados durante 10 o 14 días, depende cómo lo cursen, y con el alta ingresaron a la provincia. Entonces la verdad es que no ingresó la variante Delta en sí a la provincia. Bien. Lo que nosotros vemos en Buenos Aires y en Córdoba, dentro de nuestro país, que es donde ya hay circulación comunitaria, es que los que han fallecido por variante Delta son personas no vacunadas. Y lo que pasa en el exterior, que es donde más se nota, es que hay mucha replicación, es mucho más, se replica más rápido. Si nosotros antes, ¿te acordás que hablábamos del R0 o por cada persona con el COVID, cuántas se contagiaban? Claro, exacto. Entonces, con las variantes al principio, con una persona se contagiaba una, lo sumo 2. Con la Delta, de una se puede contagiar 8, porque no necesito, o sea, viste que para contagiarte antes era hasta más de 15 minutos a menos de 2 metros. Con la variante Delta dice que ya con 5 minutos de contacto a menos de 2 metros ya te podrías contagiar. Uh-huh. Lo que pasa también es que en el exterior, la verdad, por ejemplo, Estados Unidos, donde ha tenido como un rebrote con la Delta, hay menos del 50% de la población de Estados Unidos vacunada con 2 dosis. Entonces, la verdad que hay que ver, acá que tenemos, por lo menos en Río Negro, que nosotros tenemos casi el 60% de nuestra población objetivo, mayor de 12 años, vacunada con 2 dosis, entonces la verdad es que quizás el impacto cuando llegue la Delta va a ser mucho menor. Bien, la mayoría de la gente entiende que la variante Delta, esto que estamos hablando del poder de contagio, como que sería más compleja, digamos, la enfermedad, atravesar la enfermedad. ¿Esto es así o simplemente o estamos con los mismos parámetros de las otras variantes? Como siempre en el COVID hablamos de lo que escuchamos de otros países. Claro. Entonces, la verdad es que en otros países fue mucho más grave y con mucha mortalidad, pero el 95% de la mortalidad en otros países fue de pacientes no vacunadas. Entonces, vuelvo a repetir, quizás acá la variante Delta, o porque el virus vino, mutado cuando llegó acá en la variante Delta, digo, ¿no? Diferente, o nosotros ya tenemos con las vacunas una manera de defendernos totalmente distinta, y la variante Delta en Río Negro, por lo menos, no llega ni a generar un pico, ni a generar grandes cantidades de internaciones de terapia ni fallecidos. Bien. Mercedes, de la vacunación, ¿hay algo que le preocupa, digamos, a algún sector que no ha ido o que en definitiva ya aquellos que tienen 2 dosis de hace un tiempo, como hace un tiempo también hablábamos de la posibilidad de que sea una dosis o semestral o anual, digamos, cuando vimos el número de vacunas que por suerte ingresaban al país, como que nos empezamos a entusiasmar de por qué no meterlas dentro de la vacunación nacional y hacerla hasta obligatoria una vez por año. De todo eso, ¿hay algo que le preocupe? Aún hay mucha gente que no se acerca para darse la segunda dosis.
quizás o porque a ver, algunos hospitales siguen llamando para la segunda dosis, otros es más a demanda y eso es como en la provincia, cada hospital va sacando sus comunicados, ¿no? Pero creo que también con esto de que ha bajado, de que ya tengo una dosis, de que no tengo cercano a nadie que se contagió, ni grave, ni internado, ni fallecido, muchos han relajado. Entonces, necesitamos que la gente que pasó o 28 días de la Sinopharm o 56 días de la AstraZeneca o de la Sputnik, que se acerquen a vacunarse. Entonces, con la Moderna son 21 o 28 días, bueno, y ahora se empezó a aplicar la Pfizer, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos es que se acerquen, hay vacunas en los vacunatorios, y como pasó creo que con toda la pandemia, el grupo entre los 30 y 50 años son el grupo donde quizás solo hay vacunado de nuestra población estimada un 75%, sigue habiendo gente que cree que la vacuna es mala, que le va a hacer un montón de cosas, y como yo siempre digo, a mí me tocó seguir pacientes con COVID, y lo loco era que ellos salían del COVID y lo primero que te decían es, mañana me puedo vacunar, entonces, porque no la pasás bien. Y ni hablar el que tuvo algún familiar fallecido o muy grave en terapia intensiva. Entonces la verdad es que los números hoy demuestran que realmente las vacunas son efectivas, entonces nada, que se acerquen todos a vacunarse. Y lo que me decías de las terceras dosis o nueva dosis, el personal de salud ya en diciembre va a cumplir un año. Sé que se hizo en algunos grupos de salud todavía estos test rápidos de anticuerpos y todavía tenían anticuerpos, más allá de que esto no es solamente, a ver, no existe solamente la inmunidad por anticuerpos, entonces si a uno se hace anticuerpos y no tiene, puede tener inmunidad celular, que eso no se mide, acá por lo menos, ¿no? Que no lo podemos medir. Entonces sabemos que nuestro cuerpo generó la manera de defenderse. No hay estudios que realmente demuestren que uno necesite, por lo menos en las vacunas que hemos recibido nosotros, una tercera dosis antes del año, pero seguramente acercándose, sé que el Ministerio de Salud de Nación está hablando que para el equipo de salud que fue vacunado en diciembre, quizás acercándonos a diciembre tengamos que volver a vacunar. Bien, la última, se vuelve a hablar de la posibilidad de que las provincias compren sus propias vacunas. Me acordé de lo que había prometido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que al final no se dio, y le generó presión también a la gobernadora el hecho de si compraba la provincia de Buenos Aires, si iba a comprar Río Negro. Bueno, en estos tiempos, ¿se habla de esa posibilidad de empezar a hacer compras directas por distritos? No, en ese momento aparte también se descartó, pero simplemente porque lo que dijo el presidente fue, nosotros a las provincias que compran le vamos a dar menos, o sea, le vamos a quitar esa cantidad que ellos compraron, entonces la verdad es que no servía de nada. Era muy difícil la compra porque en su momento era, o sea, no llegaban acá a la Argentina, no porque no hubiesen comprado, sino porque no había la producción. Y la verdad es que hoy están llegando, o sea, no necesitamos ir a comprar porque están llegando muchísimas vacunas, siguen llegando, o sea, el problema era al principio cuando no había, no se producía, no llegaban a hacer la producción para todos. Ya hoy encima el laboratorio Ritmo en la Argentina está próximo a poder hacer directamente las vacunas del Sputnik totalmente el laboratorio, así que creo que no va a ser necesario. Bien. Doctora, le agradezco muchísimo. Seguramente en un par de semanas volvemos a hablar de campaña, ¿no? Pero seguramente, seguro, ¿no? ¿La han dejado descansar o sigue igual? No, sí, igual. Bueno, ahora solamente me dedico a estos días a la parte de salud, claro. Pero antes hacíamos las dos, pero bien, bueno. Bien, falta bueno, poco igual. Le falta poquito para arrancar de nuevo, ¿eh? Sí. Bueno, le agradezco mucho la atención, ¿eh? Muy no, amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Grande. La doctora Mercedes Ciberó, la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Río Negro, bueno, explicando la situación. Estamos ante lo mismo, ¿no? Esperando todavía que llegue la frialdad del DNU para resolver. En la nota me acordé de lo que había dicho el gobernador Kicillof. ¿Se acuerdan cuando dijo que iba a salir a comprar vacunas? La provincia de Buenos Aires va a comprar vacunas. Digo, che, no, esto no está bueno, porque además
como la compra era federal y la distribución la hacía la nación, recuerdo haber sido crítico, por más que la provincia de Buenos Aires tuviera la plata para comprar, uno tiene que pensar en Jujuy, en Salta, en todos los otros que no tienen la guita y necesitaban y dependían de la nación. Pero también, por supuesto, como todas las noticias se trasladan, recuerdo que salió el ministro Sgay a decir, miren, nosotros podríamos salir a comprar, pero no corresponde que sea de esta manera, no lo tiene previsto. Además, él tuvo que explicar lo difícil del trámite, porque hoy por hoy la compra no se da entre laboratorios, no se da en lo privado, no se da entre los distritos, sino que la nación directamente le compra a un país. O sea, es un convenio entre países donde los laboratorios representan a los países. Por eso el gobierno nacional le compraba a Rusia, le compraba a China, le compraba a Estados Unidos. Así se manejaba. Dice, che, muy difícil llegar como provincia a esto, ¿no? Y después, en un gobierno federal, hablar de que unos pueden y otros no, la verdad que era durísimo. Bueno, fue una de las metidas de pata de las tantas que ha tenido en el último tiempo en cuanto a las declaraciones. No estoy siendo todavía crítico del gobierno de Axel Kicillof, pero en cuanto a declaraciones, la verdad que muchas veces dijo algunas barbaridades como esta. Me acuerdo que un seguidor de Kicillof, del mismo gobierno, me dijo, no, pero él lo que quiso decir que la provincia iba a comprar para darle a las otras también. No, eso no lo dijo nunca. Si vos interpretaste eso, lo estaba acomodando un poco. Bueno, al final pasó el tiempo, como dice la frase de la gente del campo, deja que el carro circule y solo se acomodan los melones, ¿no? Bueno, hay que dejar un tiempo y uno ve la realidad o no de esas declaraciones. Pero en ese momento